Bien, estamos de vuelta con ustedes este martes 14 de junio. Lo que ha ocurrido en las escuelas de Venezuela con las denuncias de acoso escolar, videos que se han viralizado y también la acción del Ministerio Público frente a algunos de los casos que en los últimos meses se han dado a conocer en nuestro país, ha ocupado los medios de comunicación. El acoso escolar no es un tema exclusivo de Venezuela. No es la primera vez que se ven estos casos, hay casos muchos más graves en el mundo, pero lo cierto es que es un tema que llama a todos a la reflexión, tanto a las instituciones como a la familia, como por supuesto a las autoridades. Carlos Trapani está con nosotros, es director de SECODAP, le agradecemos que nos acompañe esta tarde para hablar de este tema tan complejo y que nuevamente está sobre la mesa, ¿no? Luego que el Ministerio Público ha puesto el ojo y énfasis en algunos casos en particular que se han hecho virales en redes sociales, pero hay una denuncia de las instituciones que tiene que ver con los mecanismos que se deben cumplir cuando ocurren este tipo de casos, a qué se exponen además a las personas cuando se judicializa de esta forma un hecho dentro de una institución educativa. A ver, el acoso escolar es una expresión de violencia que genera víctimas, genera daño, sufrimiento, afecta el clima escolar, afecta a la familia. Lo que hay que entender cómo son las estrategias de abordaje. La violencia escolar, entendida como esa forma de violencia intencional, reiterada en el tiempo, progresiva, no deseada, que se da entre pares, entre estudiantes, eventualmente puede conllevar a la comisión de un delito. Si yo te acoso físicamente, te empujo, te pellizco, te jalo el cabello y en esa acción violenta te lesiono, ahí se materializa un delito. Entonces, frente a esa materialización, bueno, se sanciona en función al delito de lesiones, no en función al delito de acoso escolar. Lo que vimos en redes sociales son agresiones sin duda alguna. Lo que sí, un video fuera de contexto, bueno, no podemos afirmar si es o no violencia escolar. Que es el reto que tenemos como país, como familia, que la escuela sea un espacio afectivo, formativo y protector. Y eso requiere políticas públicas, espacios de formación. Es mucho más fácil prevenir el acoso que evidentemente intervenir. Pero la prevención del acoso no es algo exclusivo de la escuela, es un tema holístico, ¿no? Es un tema integral, porque al final el acoso es una expresión de una profunda intolerancia al que es distinto, al que no se parece a mí, al que no piensa como yo, y en función a eso la violencia se utiliza para dirimir un conflicto. ¿Qué es lo que hemos identificado en estos últimos meses en las escuelas? Que en las escuelas donde no hay espacio para que los niños hablen de sus problemas, puedan hablar de un conflicto que los está afectando, puedan recibir ayuda y orientación, es donde hay acoso escolar. Entonces, si se cierran los canales de comunicación, de entendimiento, de diálogo, y no se le enseña al niño a dirimir los conflictos, bueno, el acoso va a ser una realidad, y el acoso es una expresión de otras manifestaciones de violencia que se materializan en el ámbito escolar. El reto es trabajar en el clima escolar, el fortalecimiento de las capacidades de los docentes para adecuadas detección. Hemos insistido que en este regreso post-pandemia, la salud emocional, la salud mental de los niños, la salud mental del docente, cómo educamos las emociones y en función a eso, bueno, cómo la escuela genera un hecho educativo trascendente. Y se está haciendo posterior a la lección que queda de todo lo que está pasando con los casos que se dieron a conocer, con las acciones del Ministerio Público, han llevado a que exista esa conciencia. Es decir, hay una modificación en cómo las instituciones están percibiendo el tema posterior a todo esto. Es un proceso. Fíjate que hace un par de semanas hicimos un encuentro con 40 directoras de centros educativos de la red de escuelas de Fe Alegría, de ANDIEP, de ABEP, y ellos expresaron como sus sentimientos preocupación, angustia, desorientación. Cuando identificamos qué han hecho en función al acoso escolar, diagnósticos, prevención, formación, rutas de atención y bueno, cuáles serían las prioridades. Bueno, atender el problema de forma inmediata. Creo que el problema no es el qué está medianamente claro, el problema es el cómo lo hago. Y que la intervención en situaciones de acoso no sean reacciones esporádicas, reactivas, un taller, una cosa aislada y no una estrategia educativa. Y esa estrategia educativa de los centros educativos tiene que ir acompañada del Ministerio de Educación. No puede el Ministerio Público asumir competencias que le corresponden al Ministerio de Educación y ahí el llamado es a la cordura y a la coordinación de acciones frente a una problemática que es real y lo que ha hecho el Ministerio Público es visibilizar algo que es real y que tiene muchos años ocurriendo. Y eso implica incluso ir contra cultura, porque en nuestra cultura, nuestra forma de relación, el chalequear, el bromear está visto como una forma de relación. Pero con los niños hay que formarlos, que es distinto reírme con los demás que reírme a costa de los demás.
Ya cuando ese juego, esa burla causa daño, hay que parar y eso se educa en los niños, eso se educa en el adolescente y sobre todo cómo tenemos estrategias y protocolos de intervención en función al género, en función a la edad, en función al tipo de escuela que permita intervenciones de calidad. Nos toca hacer una pausa. Al regreso hablamos de un tema también que tiene que ver con el marco legal. La Asamblea Nacional ha propuesto un proyecto de ley que tiene que ver con la convivencia dentro de las escuelas, algo que generó también cierta polémica porque hay una ley orgánica también respecto al tema y por supuesto todo lo que significa el marco legal tiene que ir en función de poder solventar este tipo de situaciones. Carlos Trapani está con nosotros, director de SECODAP. Hacemos una pausa y de regreso seguimos con más.